Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes, buenas tardes. Profesor. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, vamos a esperar que se conecten los demás. Un minuto, estoy autorizando. Y empezamos, ¿ya? Están que se conectan recién. 5 minutos. Empezamos. Vamos a esperar 5 minutitos que se están juntando. Recién están conectándose, ¿ah? Buenas tardes con los que recién se han conectado. ¿Ah? Se saluda siempre, ya saben. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy admitiendo un ratito a los que recién se están conectando. Un poquito de paciencia, ahorita empezamos. A ver, estamos ya 14 alumnos, perdón. ¿Saben cuántos son? A ver si me pueden hablar por el chat o por micrófono. Somos 21. 21. Entonces hay que esperar un ratito, ¿de acuerdo? Con paciencia, seguramente ya se están conectando los demás. 5 minutos más, ¿ya? Vamos a esperar 5 minutos.
Bueno, estamos 15 alumnos. Vamos a ir comenzando ya conforme se vayan adaptando. Bueno, primero saludarlos a todos. Yo creo que sí me recuerdan, ¿no? ¿O no me recuerdan? Sí. ¿Sí me recuerdan? Sí. Ok. Bueno, con ustedes trabajamos Yo la no. primera. Ok, algunos se habrán incorporado después seguramente. Yo sí. Pero trabajamos la primera semana, no sé si recuerdan, hicimos clase de De cívica, historia creo. y de geografía. Ah, así es, ¿no? Entonces, por motivos ya de horarios y motivos circunstanciales, no se pudo continuar. Hubo un colega que asumió los cursos y ahora, bueno, las circunstancias se han dado para poder continuar, ¿no? He coordinado con el profesor, pues, Roy, y hemos acordado que vamos a retomar el curso de cívica con ustedes, ¿de acuerdo? Los días como hoy, ¿ya? También vamos a tener los jueves, me parece, y los viernes con otras secciones, no sé si también con ustedes, de ahí se les va a informar. Pero, por lo pronto, los días martes como hoy, estamos trabajando cívica, ¿de acuerdo? Entonces, yo les doy la bienvenida a todos ustedes, ¿ya? De algunos, claro que me acuerdo su rostro, como que no, sus nombres también, de esa primera clase que trabajamos, ¿ya? A ver, aquí han puesto bastantes comentarios. Acá han puesto buenas tardes, buenas tardes. Dice, no pues, no vienen todos, ya. Entonces ya al menos hay un grupo, ¿no? Hay 15, ya, 15 hay. Solo la primera vez entraron 21, ya. No importa, bueno, conmigo van a tener que entrar al menos la mayoría para poder ponerle su nota, pues conmigo vamos a trabajar en serio, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver acá, el día de hoy vamos a hacer el tema del Estado, ¿ya? ¿Me confirman si se puede visualizar la pantalla? Sí se visualiza, ¿no? Ya, muy bien. Ya está, acá hay un alumno más. Muy bien. Profesor, disculpe, Sí. ¿es obligatorio prender la cámara? De preferencia, si pueden, préndanla. Sería lo ideal que prendan su cámara para poder verlos, poder comunicarme con ustedes. Pero ahorita voy a hacer la clase. Ahorita apáguenla. A la hora que yo les pido que la prendan, la prenden. Vamos a apagar la cámara, ¿ya? Ya yo ahorita les voy a pedir que la prendan los que pueden también. Algunos de repente no pueden porque era el ambiente en donde están o de repente por... Profesor, una última pregunta y ya no le sí, interrumpo más. ¿Ese PDF lo va a mandar al grupo? claro, por supuesto que sí. Yo lo voy a mandar ahí al grupo para que lo puedan estudiar. ¿Ya? No se preocupen. Vamos a empezar, miren. ¿Ya? Miren, mis queridos alumnos, ¿ya? Ya saben, mi nombre es Manuel Iraíta. Ahorita, eh, para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Con muchos de ustedes me presenté. Ahí estoy poniendo mi nombre en el grupo. ¿Ya? Ahí está mi nombre en el grupo, ¿ya? Para que todos lo tengan. Cualquier cosa, profesor Manuel, estoy para servirles en el grupo. Primero, miren, cuando se habla del origen del Estado, se dice que es la caída del régimen gentilicio. ¿Qué cosa es el régimen gentilicio? Es el régimen en donde la mujer tenía cierto poder dentro de la familia, ¿no? Ese le llama el régimen gentilicio. Entonces, cuando cae ese modelo, hubo el momento del matriarcado, ¿no? ¿Ya? Cae ese tipo de sociedad, eran las tribus, ¿ya? Mira, para que lo entiendas así mejor, el régimen gentilicio es cuando habían tribus. Ahí lo estoy poniendo en el chat, mira. ¿Ya? Es el régimen gentilicio. Habían tribus, entonces, una vez que cae ese modelo, cae el régimen gentilicio, surge el Estado. Y el Estado surge por esto, miren, por un plusproducto. El plusproducto significa que descubren la agricultura. Cuando descubren la agricultura y la ganadería, ¿ya? Al descubrir la agricultura y la ganadería, producen más. Y al producir más, hay la necesidad de que alguien administre esto. ¿Sí me comprendes? Entonces, cuando hay la necesidad de que alguien administre el sobrante,
empiezan a producir más de lo que comen, entonces hay cultivos que sobran, hay la necesidad de que haya una organización que los administre, y por eso se constituye el Estado. Por eso es que se constituye el Estado, por la necesidad de que haya alguien que administre, ¿no?, este plusproducto, este sobrante. Ahora, vamos a definir qué es el Estado. Siempre escuchamos el Estado, el Estado. El Estado, mira, es la nación. La nación es el conjunto de personas que tienen justicia, ¿no? Hay un orden de justicia. Y hay política, es decir, hay órganos de poder. La municipalidad, la policía, ¿no?, que está organizada bajo un territorio, bajo un gobierno. El gobierno son las personas que han sido elegidas, ¿no?, para hacerse cargo de forma periódica. Y con soberanía, que significa que somos independientes, ¿no? Tomamos nuestras decisiones. Entonces, eso es el Estado, ¿de acuerdo? ¿Dónde está, profesor? Tú estás parado sobre el Estado, ¿no? El territorio es parte del Estado. El territorio marítimo también es parte del Estado. El territorio aéreo, parte del Estado. Las personas somos parte del Estado. La nación, ¿ya?, son las personas. Cuando tú escuches nación, son las personas. Las personas que comparten una misma cultura. ¿De acuerdo? Eso es nación. Personas que comparten una misma cultura. La organización jurídica, la organización política, tú la ves en el Poder Judicial, los jueces, la policía. Lo que quiero que entiendas es que esto no se ha formado de un día a otro, ¿no? Esto se ha ido formando poco a poco. Espero me comprendan. Ahora, vamos a ver las teorías. Presten atención aquí. Las teorías sobre el Estado. El Estado tiene varias teorías, ¿ya? Yo les estoy haciendo esto a nivel avanzado, a nivel preuniversitario. Una teoría del Estado es la teoría organicista. Estos autores creen que el Estado es un ser vivo, ¿ya? Tienen mucha influencia de Darwin, de este autor sobre la teoría de la evolución. Entonces creen que el Estado es un ser vivo, así como una hormiga, o como un perro, o como un ser humano, igualito, creen que el Estado es un ser vivo. Entonces, mira acá, sostienen que la sociedad es como un organismo vivo, ¿no? Como un organismo vivo. ¿Te das cuenta? Aquí, como un organismo vivo. Que es producto de la evolución de la historia, ¿no? ¿Ves? Entonces, acá, por ejemplo, hay un autor que es Blumchen, miren. Este autor dice que el Estado es de sexo masculino. Inclusive, hasta le pone género al Estado, ¿no? Dice que es de sexo masculino. Rudolf Hayek es otro autor. Dice que el Estado siente, ¿no? Está dotado de sensibilidad y de razón, o sea que piensa, ¿no? Entonces, mira lo que dice, ¿no? Que el Estado es como un ser vivo, siente, sufre y también tiene razón, ¿no? Tiene pensamiento. ¿De acuerdo? Obviamente esto sería el conjunto de personas que sufren y piensan. Y Spencer, que también pertenece a esta teoría, sostiene que en el Estado, y esta es una idea macabra, ¿no? Espero la puedan entender. Spencer ya se va al extremo, es macabra su idea. Dice que en el Estado se debe eliminar a las personas defectuosas, ¿no? Él creía que en el Estado se deben eliminar a las personas que tengan ciertos defectos, porque esto podría contaminar al Estado. Entonces, Spencer cree que se deben eliminar, matar, ¿no?, a las personas que son defectuosas. Es una idea bastante negativa, obviamente, pero quiero que lo entiendas. ¿Por qué Spencer piensa eso? Porque él piensa que el Estado es un ser vivo. Entonces, así como cuando un humano está enfermo y le extirpan un tumor o le curan las heridas, entonces en el Estado, dice Spencer, ¿quiénes son las personas nocivas, ¿no? Los enfermos. Entonces hay que eliminarlos, dice, para que no nos hereden genéticamente sus enfermedades. ¿Ya? Yo quiero que entiendas que esta idea obviamente es una idea pues bastante inmoral, pero hay países que lo han aplicado, tú puedes ver, ¿no? Por ejemplo, Hitler, no sé si has visto algo de documentales, eliminó a muchas personas pues que eran de este tipo, ¿no? Que tenían algún tipo de trastorno. ¿Ya? Muy bien, espero que lo entiendan y no solamente lo memoricen para el examen, sino también sepan valorar que no es algo bueno. Luego tienes acá, mira, otra teoría, presta atención, es la teoría de la lucha de clases. De la lucha de clases.
La teoría de la lucha de clases considera que el Estado es una superestructura de opresión. O sea que el Estado es malo, ¿no? Sirve para oprimir a los pobres. Los ricos, los privilegiados, sobre los no privilegiados. Entonces, esta teoría le pertenece a Marx, Carlos Marx. Entonces, Marx cree que el Estado es una estructura de poder, donde los poderosos lo han construido al Estado para hacer sus leyes a favor de ellos. Entonces, él tiene un libro que se llama El Manifiesto Comunista. En ese libro, él dice que el Estado, mira, lo dicen son de burla, ¿no? En son de burla, de forma irónica. Dice que el Estado es un comité de gerencia de la burguesía, ¿no? O sea, ahí se reúnen los ricos. La burguesía son pues los ricos. Es un comité donde se reúnen los ricos, ¿no? Obviamente para ver sus intereses, ¿no? La clase preponderante, ¿no? Ahí tienen el control de los medios de producción, de las grandes empresas que producen combustible, alimento, ¿no? Etcétera. Engels, que es discípulo de Marx, dice que el Estado no existe desde siempre, ¿no? Tuvo que haber algún momento en donde no había Estado, ¿ya? Entonces no había noción de autoridad, ¿no? En algún momento se construyó el Estado, obviamente a través de un proceso histórico. Espero me hayan entendido un poquito de esto, ¿ya? Voy a borrar acá, son teorías sobre el Estado, voy a pasar a otra teoría sobre el Estado, ¿ya? Son 4 las teorías del Estado. La primera, la organicista. La segunda, la teoría de la lucha de clases, justamente porque cree que los pobres deben luchar contra los ricos para poder establecer un mejor Estado. Y esta teoría de acá, miren, la teoría del contrato social. Presta atención. La teoría del contrato social tiene 2 autores. Uno es Hobbes y el otro es Rousseau. Son 2 autores, Hobbes y Rousseau. Hobbes creía que el hombre nace malo, ¿de acuerdo? Entonces, hablan del contrato social porque dice que los hombres en algún momento se sentaron y hicieron un contrato, un pacto, ¿no? Entonces, Hobbes dice que el hombre es antisocial, que es malo por naturaleza. Entonces, como es malo, necesita de un Estado fuerte, ¿no? Le llaman el Leviatán. Acá ve, el Leviatán. Entonces, ¿qué es lo que cree Hobbes? Hobbes cree que como el hombre es malo, si no hubiera Estado, vive en guerra. Imagínate tú, mira, que me estás escuchando, ¿no? ¿Cómo sería un aula en donde no hay profesor, no? Te pregunto, ¿no? Empiezan a fastidiarse, a veces empiezan a molestarse. Imagínate un colegio donde no hay adultos. Entonces van a empezar a fastidiarse, van a empezar a molestarse. Igual, dice Hobbes, es la sociedad, ¿no? Una sociedad sin Estado van a empezar a robarse. La gente por naturaleza es mala. Es su pensamiento de él, no significa que así sea. Entonces, como la gente es mala, dice Hobbes, necesita de un leviatán. Profe, ¿qué cosa es el leviatán? ¿Ya? Si tú lees la Biblia... Leviatán es un rey. Ya, un rey dice, más o menos así. En la Biblia mencionan el leviatán. El leviatán es una bestia bíblica, todopoderosa, ¿no? Que va a gobernar con mano dura. Eso es el leviatán, ¿no? Está en el Apocalipsis. En el Apocalipsis mencionan que llegará un momento en que venga el leviatán, es lo malo, ¿eh? Es la bestia, como el anticristo, que vendrá y gobernará con mano dura porque el hombre es malo. Entonces, va a venir a gobernar con mano dura. Entonces, Hobbes lo usa en sentido figurado. No es que diga que venga el anticristo, no, no. Lo usa en sentido figurado. Dice, el Estado debe ser como un leviatán. Debe gobernar con mano dura, ¿no? Si el hombre comete un delito, pena de muerte, ¿no? Si el hombre roba, pena de muerte. Ese es el pensamiento de Hobbes, ¿no? El Estado debe ser fuerte. En cambio, Rousseau, mira, Rousseau piensa todo lo contrario. Rousseau dice que el hombre es bueno, dice. En su obra El contrato social dice que el hombre es bueno, es un ser bueno por naturaleza. Entonces, de buena onda, de buena gana, de buen corazón, se reúne y hacen un contrato, ¿no? Para entregarle el poder ya no a alguien que nos va a gobernar con mano dura, sino a alguien que nos va a gobernar con bondad, con democracia, ¿no? Mira, sometiendo la voluntad particular a la voluntad general, ¿no? A la mayoría. ¿Sí me entiendes? Entonces, mientras Hobbes dice que como el hombre vive es malo,
hacen un contrato social para darle el poder a un dictador, ¿no? Que nos gobierne así. ¿Ves? En cambio, Rousseau dice, el hombre bueno, y en un determinado momento de la historia, hicieron un contrato para darle el poder a alguien que nos gobierne con democracia, ¿no? Con respeto, no con mano dura. Espero me hayas entendido. Luego tienes esta teoría que es la teoría de la naturaleza social del hombre. Aquí está Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí terminamos con las teorías, ¿ya? Esta teoría, la teoría de la naturaleza social del hombre, es una teoría que sostiene que el Estado se forma por la necesidad de asociarse. Entonces, mira, tú, por ejemplo, necesitas de, a ver, por ejemplo, Christian Asnap, ¿ya? Disculpa, Cristian, ¿a qué se dedica tu mamá o tu papá? ¿Alguna labor en particular, algún oficio? Lo veo ahí, es el último que ha hablado. Cuéntame, Cristian, ¿a qué se dedica tu papá y tu mamá? ¿Hacen alguna labor, profesión u oficio al cual se dedican? Escríbelo, escríbelo, si puedes. ¿En qué área están? ¿El negocio, comercio, profesor, médico, abogado? De repente es comerciante, Mi ¿no? papá es ingeniero Ingeniero, de correcto. telecomunicación. Ya está, es ingeniero. Perfecto. Eh, a ver, por favor, vamos midiendo los comentarios. Entonces, Cristian, dice que su papá es ingeniero. Pero su papá no es autosuficiente. Pues, su papá necesita del médico, ¿no? ¿Ves? Y el médico necesita del profesor para que le enseñe a sus hijos. Y el profesor necesita del carnicero que me venda la carne. Y el carnicero necesita del zapatero. Y el zapatero necesita... ¿Sí me entienden? Todos necesitamos de todos. Entonces, lo que dice Platón, Sócrates, Aristóteles, es que el Estado se forma por la necesidad, mira lo que dice acá, de asociarnos. ¿De acuerdo? Porque nadie se basta a sí mismo. ¿Ves? Mira, por ejemplo, el profesor Roy, ¿no? ¿Cómo me llama, profesor Iraíta? Mire, ¿no? El profesor ya no puede continuar, necesito de usted. ¿Ves? Entonces yo también necesito de él, ¿no? Y ambos necesitamos de los médicos, y los médicos necesitan de los comerciantes, y los comerciantes necesitan de los choferes, y los choferes necesitan de los que recogen la basura. Todos somos importantes. Nadie es más importante que otro. Imagínate si no hubiera gente que recoge la basura. ¿Se infecta la ciudad? ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que señala esta teoría es que todos necesitamos de todos. ¿Me entienden? Por eso se forma el Estado. Se construye por la necesidad de asociarnos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver aquí la estructura del Estado. Aquí es la parte más importante. Yo les pido que presten atención. ¿Cómo está estructurado el Estado? El Estado está estructurado en 3 niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Escúchenme bien. Hoy día vamos a trabajar esto nada más, mira, esto que estoy subrayando, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El Estado es enorme, quiero que lo entiendan, por favor. ¿Ya? Escúchame, es enorme, tiene cantidad de instituciones, ¿ya? Hay instituciones por todo el país y conforme uno va creciendo es bueno que las conozcas, ¿de acuerdo? Es bueno que sepas a qué se dedican, porque tú debes ir a estas instituciones cuando requieres algo. Hoy día vamos a trabajar esas 3, legislativo, ejecutivo y judicial, nada más. Mira todos los demás, todo lo que nos queda por trabajar, ¿ya? ¿Ya? Por favor, hagan comentarios solo en el grupo, si no los voy a bloquear, solo respecto al tema. Preguntas respecto al tema. Comentarios respecto al tema. Si no es respecto al tema, yo les pido por favor que eviten estar haciendo comentarios. Y solo me responde quien le pregunto. ¿Ya? Para no bloquear el chat, porque el chat es importante para poder comunicarnos. Bueno, el primer nivel, escúchenme por favor, el primer nivel es el nivel nacional. Aquí están todas las instituciones que son de nivel nacional. Entonces, miren, está el gobierno central, los poderes del Estado, hay órganos también que son autónomos,
como el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEP, lo vamos a ir estudiando poco a poco. La Contraloría General de la República, el Banco Central de Reservas del Perú. Aquí están todas las instituciones, ¿no?, que son autónomas. En el segundo nivel están los gobiernos regionales, las regiones, los gobiernos regionales. Y en el tercer nivel están las municipalidades, ¿no? Ustedes conocen la municipalidad de Moche, ¿no? Está en la Plaza de Armas de Moche, ¿no? Ahí está la municipalidad, el que gobierna es el alcalde. Hay municipalidades que son distritales, como en el caso de ustedes, Distrito de Moche, y hay municipalidades que son provinciales, ¿no? El caso de Trujillo, por ejemplo, la provincia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que hay tres niveles: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, ¿ya? Tres niveles. Vamos a empezar hoy día viendo estas tres instituciones: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, ¿ya? Vamos a empezar. Explicamos eso y terminamos y hacemos una practiquita a ver qué tal les ha ido. Miren, Poder Legislativo, presta atención. Toda esa diapositiva es sobre el Poder Legislativo. Conmigo van a estudiar y van a estudiar bien, así que por favor presten atención. El Poder Legislativo es el Congreso de la República. Es el Poder Legislativo, el Congreso. Está formado por 130 congresistas. Su misión es dar leyes, interpretar las leyes, modificar las leyes. Las leyes que existen son dadas por el Congreso. Consta de una sola cámara, ¿no? Un solo local donde hay 130 congresistas. Son elegidos por el pueblo. Son elegidos por 5 años, un periodo de 5 años. Mediante un proceso electoral se les elige. Para ser congresista, escúchame, se requiere ser peruano de nacimiento. Tienes que ser peruano de nacimiento. Haber cumplido 25 años, lo que significa que cualquiera de ustedes a los 25 años puede postular al Congreso y gozar del derecho de sufragio. ¿Esto qué significa? Tener derecho a la votación, es decir, no estar preso, porque cuando estás preso te suspenden este derecho, pues, ¿no? Gozar del derecho de sufragio. Los candidatos para la presidencia, a la presidencia del Perú, no pueden ser congresistas, no pueden postular. Los vicepresidentes sí. Entonces, los que postulan para vicepresidentes del Perú sí pueden postular para congresistas. El que va para presidente, no. La función de congresista es a tiempo completo. ¿Esto qué significa? Que si tú ganas la elección para congresista, tienes que dedicarte solamente a eso. Por supuesto que te pagan, pues, ¿no? No está sujeto a mandato imperativo, lo que significa que los congresistas tienen una especie de inmunidad. No se les puede denunciar, porque justamente su función es investigar, entonces se hacen de enemigos. Entonces para eso les dan una protección que es la inmunidad. Por eso dicen, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. O sea, no se les puede detener o interrogar. No pueden ser reelegidos, ¿no? Si tú ganas para congresista 5 años nada más, de ahí ya no hay reelección. Y si quieres postular para congresista, tienes que renunciar 6 meses antes a algún cargo público que hayas tenido, ¿no? Por ejemplo, si eres ministro, tienes que renunciar 6 meses antes de la elección. Igualmente, si eres viceministro, contralor general, ¿no? Si eres alguna autoridad, tienes que renunciar 6 meses antes de que sea el proceso electoral. ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar en sus exámenes? Las funciones. Mira, ¿cuál es la función del Congreso? Presta atención. El Congreso de la República tiene estas funciones. Primero, dar leyes. Dar leyes. Segundo, velar por el respeto de la Constitución. Que la Constitución se respete. Aprobar tratados. Cuando el Perú hace un tratado con otro país, el Congreso aprueba los tratados. Aprobar el presupuesto, o sea, la plata que se va a dar a cada institución, el Congreso la aprueba. Autorizar empréstitos. Si el Perú quiere endeudarse con un banco internacional, necesita plata, el Congreso lo aprueba. Ejercer el derecho de amnistía. Escúchame, ¿qué es este derecho? ¿Alguien sabe qué es la amnistía? ¿Ah? Si no, lo voy a escribir.
es dar la extinción de la culpa a un condenado. Entiéndeme bien, ¿ah? La amnistía es dar la extinción de la culpa a un condenado. O sea, si hay un preso, el Congreso en mayoría puede votar para sacarlo de la cárcel, considerando que ya cumplió pues su pena antes de tiempo, ¿no? Aprobar la demarcación territorial. Cuando el territorio se altera, las fronteras, todos los años son aprobadas por el Congreso. La demarcación territorial, ¿no? Las fronteras. Tú sabes que a veces se modifica porque hay juicios con otros países donde se gana o se pierde territorio. Prestar consentimiento para que ingresen tropas extranjeras. Si hay tropas extranjeras que van a entrar al Perú para capacitación, para lo que sea, el Congreso tiene que darles el permiso. No pueden entrar así nada más. ¿Ya? Y si el presidente quiere salir del país, el Congreso se lo autoriza. ¿Ok? Bueno, espero haya quedado claro hasta allí. Profesor, ¿Te escucho? o sea que el Congreso todo lo aprueba. Así es. Lo que principalmente hace la función de aprobar. Aprobar leyes, dar leyes, aprobar tratados, aprobar... Y si le hacen una propuesta y la propuesta no es buena. Ah, pues también puede eliminar leyes. Mira acá, ve. Acá dice dar leyes, así como derogar. Derogar las existentes. ¿Qué significa derogar? Eliminar. ¿Ya? Puede modificar, puede eliminar las leyes. ¿De acuerdo? No siempre tiene que aprobar. Ya, gracias. ¿Sí? Si algo le parece mal, simplemente lo anula. ¿Ya? Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Miren, aquí está el Poder Ejecutivo. Vuelvo a repetirles, conmigo van a estudiar bien, así que agárrense, por favor. El Poder Ejecutivo, entiéndeme, por favor, el Poder Ejecutivo lo que hace es ya no dar leyes. Legislar significa dar leyes, legislar. El Poder Ejecutivo, su nombre, ejecutar, pues. O sea, hacer cumplir. Tiene la conducción política, ejecuta las leyes sancionadas por el Congreso. O sea, lo que el Congreso aprueba, el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo cumplir. Cumplimiento también coercitivo de las sentencias pronunciadas por los tribunales. Cuando un juez, por ejemplo, condena a un preso, el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo cumplir. Por eso Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir las leyes dadas por el Congreso y las sanciones dadas por el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo las ejecuta, pues. ¿Quién lo conforma? El presidente. Para empezar, el presidente. El presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno, personifica a la nación. Se elige por sufragio directo, ¿no? O sea, por votación directa. Tiene que ser la mitad de votos. Si en una elección no hay la mitad de votos, se van a una segunda vuelta, ¿no? Entre los dos primeros puestos. Junto a él son elegidos 2 vicepresidentes. El mandato del presidente es por 5 años. 5 años. Requisitos para ser presidente. Peruano de nacimiento. Tener más de 35 años. Entonces, cuando tú cumplas 35 años, si gustas, puedes postular a la presidencia. Ya ves que los requisitos simplemente es ser peruano, tener 35 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Qué significa esto? Que eres un ciudadano en ejercicio, eres un ciudadano libre, ¿no? Gozar del derecho de sufragio. Aquí lo que te voy a preguntar son las atribuciones. Atribuciones. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mira, date cuenta de algo. Hacer cumplir, por eso es ejecutivo. El Congreso solo respeta la Constitución. En cambio, el presidente tiene que hacer cumplir la Constitución. ¿Sí me comprendes? Hacer cumplir los tratados y las leyes y también las disposiciones legales, ¿no? Si un juez ordena que tú vas preso, entonces el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo cumplir. Supongamos que tú te escapas. El Poder Ejecutivo con la policía
te atrapan y te llevan preso a la fuerza, pues, ¿no? Representar al Estado. El presidente representa al Estado, ¿no? Dentro y fuera del país. Dirige la política, ¿no? El presidente es el que dirige. Tú lo has visto a Vizcarra, mal que bien, estés de acuerdo, ¿no? Cómo ha dirigido la política durante la pandemia, ¿no? Él ha estado saliendo, vamos a dar bonos, vamos a hacer esto, el otro, ¿ya? Velar por el orden interno. Entonces, el presidente tiene que ver que el país esté tranquilo, el orden interno, ¿no? Si hay, por ejemplo, huelguistas que toman una carretera, el presidente ordena a la policía que vaya y establezca el orden. La seguridad exterior, ¿no? Las fronteras, proteger las fronteras, presidente. Convocar a las... Sí, te escucho. También puede ser con invasiones. Claro, así es. Si alguien nos quiere invadir, por supuesto, el presidente tiene que proteger, pues, ¿no? A través del ejército. Todos ellos obedecen al presidente. Convocar a elecciones, ¿no? Convocar a elecciones. Vizcarra ya convocó elecciones para el otro año, ya. Se hace con tiempo. ¿Ya? Convocar a elecciones. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones es el que proclama a los ganadores en una elección, ¿no? Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones dice, ¿no? En Moche ganó el profesor Roy la elección, el presidente, a través de sus autoridades, tiene que hacer cumplir, ¿no? Que el alcalde actual salga y que entre el nuevo alcalde, ¿no? No vaya a ser que el alcalde actual diga, no, yo no me quiero salir de acá. Entonces tiene que hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Dirigir la política exterior, ¿no? La política exterior. Mira algo importante. El presidente negocia, celebra tratados, pero no los aprueba. ¿Sí me entiendes? ¿Quién los aprobaba? Los tratados. El poder legislativo. El poder legislativo, correcto. El Congreso aprueba. El presidente lo negocia, lo celebra, se reúne. Entonces, supongamos que quiere haber un tratado militar, ¿no? Vamos a estar juntos, Ecuador con Perú, tratado militar. El presidente del Perú se reúne con el presidente de Ecuador y le dice, mira, vamos a ser aliados, ¿no? En caso nos quieran atacar, siempre vamos a estar juntos. El presidente lo negocia. Los congresos de ambos países lo aprueban. Preside el CICEDENA. Profe, ¿qué es el CICEDENA? Lee bien, ¿ah? Es el Sistema de Defensa el Sistema de Defensa Nacional. Eso significa CICEDENA. Sistema de Defensa Nacional. Entonces, en el caso nos quieran atacar, el presidente encabeza el CICEDENA, ¿no? Sistema de Defensa. Mira, por favor, algo, ¿ah? Mira acá, importantísimo, ¿ah? El presidente puede declarar la guerra y firmar la paz, pero con autorización del Congreso, siempre con permiso del Congreso. ¿Ya? Su compañera Segura tiene una pregunta. Dígame, señorita. Si tuviera alguna pregunta, ¿ya? Lo hace públicamente, por favor. También, sí. También negocia. Te escucho. Esa es una pregunta. Te escucho. La palabra INE. Acá, JNE. Sí, ese. Significa jurado, sí lo mencioné, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Entonces cuando... Profesor, Sí, te escucho. si el presidente, por ejemplo, declara una guerra a otro país sin permiso del Congreso, ¿lo llevan a la cárcel? Claro, podrían procesarlo, juzgarlo por haber declarado una guerra sin permiso del Congreso. Tiene que ser con autorización del Congreso, ¿sí? Por supuesto. Las Fuerzas Armadas no van a hacer caso mientras no haya una autorización del Congreso. Negociar préstamos, ¿no? Si el Perú quiere endeudarse con otro país, negociar préstamos. Conceder indultos. Profe, ¿qué son los indultos? Es perdonar a un preso. Ahorita lo voy a poner.
¿Ya? Esto de acá, el indulto, significa perdonar a un preso. Entonces, aquí prácticamente se le está declarando al preso, no se le está declarando inocente, se le está perdonando, ¿no? Eso significa indulto. ¿Y por qué perdonaría el presidente? Puede ser humanitario, ¿no? De repente el preso está enfermo, está con cáncer en la cárcel, está con VIH en la cárcel, o está muy Tiene viejito. COVID. Claro. Puede ser que esté ya también muy anciano en la cárcel, ¿no? Entonces el presidente lo puede indultar. No lo está declarando inocente, ¿ah? Lo está indultando, lo está perdonando. ¿Ya? Así como el Congreso da la amnistía, acuérdense, el presidente puede dar el indulto. Y por último, regula las tarifas arancelarias. Profe, ¿qué son los aranceles? Acá, mira, lo voy a poner. Los aranceles, ¿ya?, son impuestos al comercio internacional. Entonces, el presidente puede facilitar la exportación o la importación de productos. Quiero que me entiendas. Él maneja los aranceles, ¿no? Entonces, si por ejemplo el Perú quiere ayudar a los exportadores peruanos, baja el impuesto, ¿no? El arancel, para que los exportadores peruanos puedan exportar con más facilidad. Ya no se les cobra este impuesto ya. ¿Ya? Los aranceles. Ahora, por favor, presta atención aquí. Mucha atención para no repetir dos veces. Mira. Suspensión del ejercicio de la presidencia. ¿En qué casos se suspende al presidente? Entiéndeme bien, se suspende. No estoy diciendo que se le da vacancia, sino que se le suspende. Puede ser por una incapacidad temporal. ¿Qué significa incapacidad temporal, no? Que está enfermo de manera temporal, ¿no? Lesionado, ¿no? Con gripe, una incapacidad temporal, ¿ya? También por hallarse sometido a proceso. ¿Qué significa a proceso judicial? Que no se le ha declarado culpable. Ojo, no está declarado culpable, ¿eh? Mucho cuidado. Está en proceso, ¿ya? Está siendo procesado. Pero al presidente no se le puede procesar por cualquier cosa. No es como cualquier persona, ¿no? El presidente está a cargo del país, entonces no se le puede procesar por cualquier cosa. Solo se le procesa, mira lo que dice acá, por el artículo 117. Entonces, ¿por corrupción? Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar qué dice el artículo 117. Lo voy a anotar acá como texto, por favor, presta atención. ¿Ya? Artículo 117. Se le puede procesar por traición a la patria. Supongamos que le vende información a Chile sobre la cantidad de soldados y la cantidad de armamento que tenemos, ¿no? Eso es traición a la patria. Por no permitir la reunión del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De acuerdo? No permite que el Congreso se reúna, ¿no? El Congreso representa al pueblo. Si el presidente no permite que el Congreso se reúna, lo pueden procesar por no convocar a elecciones. El presidente, cuando ya cumple su periodo o cuando toca que convoque a elecciones, debe hacerlo, pues. No se puede quedar en el cargo por siempre. Sí, te escucho. Y si, por ejemplo, el presidente es corrupto. Es que esto es lo que quiero que entiendas. No se le puede denunciar al presidente por las puras. ¿Ya? ¿Sí me entiendes, no? ¿O no me entiendes? Sí. Claro. Justamente, mientras es presidente, el presidente tiene algo que se llama la inmunidad. ¿De acuerdo? Que es algo que lo protege para que no lo estén fastidiando, pues. Porque si no, sus rivales políticos van a estar fastidie que fastidie. ¿Ya? Mira, y el último es por cerrar el Congreso sin respetar el artículo 134. La pregunta es, ¿qué dice el artículo 134? Dice que el presidente puede cerrar el Congreso
cuando le han negado, ¿ya? Le han negado el voto de confianza a su gabinete por segunda vez. Entonces, espero me entiendas esto que acabo de escribir. A ver si me entiendes. Ojo. Mira lo que dice, ¿eh? Por cerrar el Congreso sin respetar el artículo 134. O sea, el presidente sí puede cerrar el Congreso. Por ejemplo, Vizcarra cerró el Congreso. ¿Y por qué no cerró Vizcarra el Congreso? Porque el Congreso le negó por segunda vez un voto de confianza. Quiero que me entiendas. Cuando el presidente nombra a sus ministros, ¿ya? Estos ministros se presentan al Congreso para que el Congreso les dé un voto de confianza. ¿De acuerdo? Si el Congreso les niega el voto de confianza una vez, el presidente tiene que cambiar algunos ministros, ¿no? De repente los congresistas no confían en ese ministro porque tienen antecedentes, ¿no? De corrupción, etc. El presidente los cambia. Se vuelven a presentar frente al Congreso. Si el Congreso les niega el voto de confianza por segunda vez, ya significa que lo están haciendo de fregados, pues. ¿Sí me entiendes? Que no lo dejan trabajar. Entonces el presidente puede cerrar el Congreso. Resulta que el Congreso le negó al presidente el voto de confianza 2 veces. Entonces el presidente optó a cerrarlo. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Espero haya quedado claro. ¿Ya? Sí. Ya, bacán, bacán. Ahora mira, ve, presta atención. Aquí terminamos con el presidente, ¿ya? ¿En qué casos se le da vacancia al presidente? Vacancia significa que ya lo mandan a su casa. Uno, muerte. Si muere el presidente, el cargo queda vacante y asume el vicepresidente. Mira lo que dice acá. Permanente incapacidad. Ya no va a ser suspensión, pues. Aquí es que permanentemente está en, por ejemplo, está en estado vegetal, ¿no? Un accidente, estado vegetal. Bueno, queda vacante el cargo, pues. Ya no lo vamos a suspender, ¿no? Ahí queda vacancia. Tercero, porque sale del territorio sin permiso. ¿Ya? Sale del territorio sin permiso. ¿Me comprendes? Y puede ser también porque regresa fuera del plazo fijado. El presidente no se puede ir del país porque se le antoja, ¿me entiendes? Solo puede salir del país con permiso del Congreso. Si el presidente se va del país sin permiso del Congreso, lo pueden vacar. ¿Ya? Y por último, por destitución, tras haber sido declarado culpable según el artículo 117. ¿Ya? Es decir, una cosa es estar procesado, según esto, y otra cosa es estar condenado, ¿no? Si está siendo procesado, está suspendido. Se le declara inocente, regresa al cargo. Pero si ya lo declararon culpable por traición a la patria, por no permitir que se reúna el Congreso, ¿no? Por no convocar a elecciones, ahí ya queda vacante. Ya no está procesado, ha sido declarado culpable. ¿Sí me entendieron? Sí. Ya. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla porque vamos a pasar a la última diapositiva. Profesor, Dime, te escucho. muerte del presidente también puede ser suicidio. Cuando el presidente, se le mata al presidente, ¿ya? La palabra se llama así, mira, lo voy a poner en el grupo, se llama magnicidio. ¿Ya? El magnicidio es matar a un presidente. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama magnicidio? Porque se está matando al magnatario. El magnatario es el que gobierna, pues. Lleva ese nombre, magnicidio se llama. Pero si el presidente se suicida. Si queda por eso muerte del presidente, pues muerte del presidente asume el vicepresidente. Como eso de Alan García. Sí, pero Alan García no era presidente, era expresidente. ¿Correcto? Vamos a ver aquí.
el Consejo de Ministros. El presidente tiene un Consejo de Ministros. Está con un grupo de ministros que lo acompañan, ¿de acuerdo? Los ministros son elegidos por el presidente. Entonces, es la reunión de todos los ministros. En el Perú hay varios ministerios, por ejemplo, de salud, hay el Ministerio de Educación, hay el Ministerio de Economía, correcto, de Transportes, ¿no? De Minas, hay el ministro Educación. de Educación. Profesor. Sí, te escucho. Te escucho. De educación. Sí. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí, creo? Stephanie va a hacer una pregunta. Ya, que pregunte, no hay problema. Una pregunta, profesor. Te escucho. ¿El magnicidio se da cuando el presidente es actual? Claro, claro. El magnicidio es cuando lo matan al presidente, así es. Sí. Vamos a ver aquí, ¿ah? El Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros, pues. Y ellos se encargan de la dirección y gestión de los servicios públicos, de la salud, de la educación, del transporte, ¿no? Son los ministros. Cuando se reúnen, ¿no? Los ministros pues forman el Consejo de Ministros. Ellos pueden ir al Congreso a escuchar las reuniones del Congreso o también pueden ir de forma obligatoria cuando los convocan para que los interpelen. ¿Qué cosa es interpelarlos? Es interrogarlos, ¿ya? Para interrogarlos. Los requisitos para ser ministro: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años como los congresistas. Los miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, militares y los policías también pueden ser ministros. ¿Ya? Sí pueden ser ministros. Bueno, ¿cuál es la función de este Consejo de Ministros? Es aprobar los proyectos que el presidente elabora. También aprobar los decretos legislativos de él, o sea, las leyes que emite el presidente, los decretos de urgencia. El presidente puede, el que saca las leyes es el Congreso, pero el presidente puede sacar decretos legislativos y decretos de urgencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el presidente sacó decretos de urgencia, ¿no? Más plata para tal sector, más plata para tal, es una urgencia. ¿Ya? Entonces, el Consejo de Ministros tiene que aprobar esto. Y por último, deliberar asuntos de interés. Asuntos públicos, ¿no? El Consejo de Ministros delibera sobre educación, sobre salud, discuten, ¿no? ¿Ya? Tratan estos asuntos. Muy bien. Este Consejo de Ministros tiene un líder. Su líder es el presidente del Consejo de Ministros. Se le llama Premier. Es nombrado por el presidente, al igual que todos los ministros. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Sus funciones de este presidente del Consejo de Ministros es ser el portavoz autorizado del gobierno. Él habla por el presidente, ¿no? Cuando el presidente no puede. Profesor, Te escucho. Te escucho. Yadira preguntó que si las Fuerzas Armadas también tienen que renunciar a su cargo 6 meses antes. Cualquier funcionario público tiene que renunciar 6 meses antes si pretende ser elegido congresista o presidente del Perú. Tienen que renunciar 6 meses antes. ¿Ya? El magnicidio es cuando matan solo al presidente, por si acaso. Después del presidente, entonces, este presidente del Consejo de Ministros habla por el presidente del Perú. Es el portavoz, así se le llama. El portavoz, ¿ya? Portavoz del gobierno. Coordina con los demás ministros y él tiene que firmar. Esta palabra de refrendar significa firmar al lado. Entonces, todo lo que el presidente firma, ¿ya? Los decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? El primer ministro o llamado presidente del Consejo de Ministros tiene que firmar al ladito, ¿ya? Al ladito. Muy bien.
vamos a terminar aquí con el último poder, que es el poder judicial. ¿Ya? El poder judicial. Miren aquí, el poder judicial, presten atención, ¿ya? Acá está el poder judicial. Está formado por cortes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Disculpen el 4 ahí. 4 y 5, ¿ya? Tiene cortes. Tiene cortes. La Corte máxima en el Perú se llama la Corte Suprema. ¿En dónde está, profesor? En Lima, en la capital. ¿Ya? Se extiende por todo el... O sea, su función es todo el Perú. Está formada por 18 jueces. 18 jueces. ¿De acuerdo? Entonces, ellos ven temas que son civiles, penales, derecho constitucional, derecho social. En cada sala hay 5 vocales, ¿no? Entonces, digamos que es una corte a nivel nacional. ¿Ya? Solamente trata los casos que se han generado, ¿no? En la misma corte, ¿ya? Los originados en la misma corte, los casos que vienen de las cortes superiores, o sea, que vienen de aquí abajo, de las cortes superiores, si te declaran culpable, tú puedes apelar a la Corte Suprema, ¿no? ¿Sí me entiendes? Bueno, básicamente esa es la función de la Corte Suprema, ¿ya? Luego hay cortes superiores. Por ejemplo, la Corte Superior está en ciudades grandes, ¿ya? Ciudades señaladas por ley. En el caso de Trujillo, por ejemplo, la Corte Superior está en Natasha Alta, por el mall. No sé si alguna vez han ido al mall. Cerca al mall está la Corte Superior de Justicia de la Libertad, ¿no? Está conformada por un presidente, ¿no? 3 vocales, ¿ya? Y bueno, ahí tratan temas civiles, temas penales, temas laborales y temas de terrorismo también. Luego hay juzgados especializados mixtos. Estos están en la capital de provincias, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Virú, la provincia de Otusco, ¿no? Ahí hay juzgados mixtos. Estos juzgados ven temas civiles, temas penales, temas laborales, temas de terrorismo y además temas de familia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenencia de hijos, ¿no? Todo eso. Luego están los juzgados de paz letrados. Los jueces de paz son para distritos, ya. Date cuenta cómo de a nivel nacional, que es la Corte Suprema, la Corte Suprema, pasan al nivel regional, nivel provincial y luego al nivel distrital. ¿Ya? Entonces, estos jueces, los jueces de paz, letrados, pueden hacer la función, dice acá, ¿no? Para volúmenes demográficos rurales, urbanos, o sea, donde son pueblos un poquito con cantidad de gente, para distritos. Jueces de paz letrados significa que son abogados. Para ser juez hay que ser abogado, 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 por eso se llama letrado. Ven temas civiles, temas penales, laborales. ¿Ya? Mira, si no hay notario en ese lugar, a 10 kilómetros te dice, el juez de paz puede funcionar como notario. Profe, ¿quién es el notario? El que legaliza papeles. Por ejemplo, si tú me vendes tu casa y yo te pago dinero, ¿quién da fe de que efectivamente hemos hecho el trámite? Un notario. ¿Me comprendes? Profesor, y si no hay notario, para eso está el juez de paz. Entonces, en los pueblos en donde no hay notario, el juez de paz puede hacer de notario, ¿ya? Legaliza documentos. Y por último, están los jueces de paz. Pero date cuenta que ya no son letrados, ¿ah? Ya no dice letrados. Entonces, si no son letrados, ¿qué significa? Que no son ¿qué? Díganme. No son... ¿Qué dijo? Que A ver. no son abogados recibidos. No son abogados, perfecto. No son abogados. Lo que significa que cualquier persona puede ser juez de paz. Los jueces de paz
son para pueblos pequeños, ¿no? En la sierra, en un barrio puede haber un juez de paz. ¿Ya? Acá te dice, ve, de acuerdo al volumen demográfico, es decir, a la cantidad de personas, ¿no? Los jueces de paz son elegidos por voto popular, los elige la población, ¿entienden? Ya no son elegidos por, en este caso, pues, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy día llamado Junta Nacional de Justicia, que es el organismo que elige a los jueces. Los únicos jueces que son elegidos por el pueblo son los jueces de paz. Pueden ser cualquier persona, el ciudadano más honrado, el profesor del pueblo, el médico del pueblo, puede ser juez de paz. ¿De qué se encarga? De solucionar conflictos, nada más. El juez de paz no condena, solamente soluciona conflictos, ¿no? Pleitos, deudas, los reúne y trata de conciliar que lleguen a un acuerdo, pero no te puede mandar preso pues 20 años, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Entonces quiero que entiendas que el Poder Judicial, ¿de qué se encarga? El Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Es el que te manda preso, pues, en otras palabras. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos terminado, miren. Hemos terminado. Vamos a hacer una practiquita, al menos hasta las 3:30, que es la hora que termina la clase, ¿ya? ¿Me confirman, por favor? Sí, te escucho. Para ser juzgado se necesita un requisito. ¿Para hacer qué? Juzgado. Para ser juez. Claro, pues tienes que ser abogado. Y tienes que haber postulado a un concurso y haberlo ganado. ¿Ya? A ver. Pregunta 1. ¿La ven la pregunta o no la ven? La voy a agrandar. Esto lo voy a subir, ¿ya? Ahí. Teoría de la formación del Estado que sostiene que el hombre es bueno por naturaleza, que por buena voluntad someten su voluntad al Estado. ¿Cuál es la clave? Profesor, es la letra C. ¿Ah? ¿Qué teoría era? Creo que es la D, dice Espino. Correcto, es la teoría del contrato social. Pues. Aquí está Rousseau y Hobbes. Hobbes que dice que el hombre es malo y Rousseau que dice que el hombre es bueno. A ver, 2. Función del presidente. La D. De frente nada más. Función del presidente. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente. El presidente. Entonces, acá sería de frente, avión, ¿no? Bueno, acá las claves han salido un poquito más. Aquí es beso, ¿no? Ah. Dice, es atribución del Consejo de Ministros. Atribución del Consejo de Ministros. A. No, el que refrenda. La B. A ver, vamos con calma, están muy apurados ustedes. Los ministros ven los temas de salud, educación, minas, transporte. La E. No, ¿quién aprueba? La D. El Congreso, pues, acá es dado, deliberan asuntos públicos, ¿no? Asuntos como salud, educación, esos temas discuten. ¿Mm? Esto lo hace el presidente del Consejo de Ministros. Esto lo hace el Poder Ejecutivo. Esto lo hace el Poder Ejecutivo, nuevamente, presidente. Y esto de acá lo hace el Congreso, ¿no? A ver, 4.
son causales de la suspensión. ¿En qué caso se le suspende al presidente? ¿En qué caso se le suspende al presidente? A ver, lean bien con calma. La 5. La C. Mira, suspender es por incapacidad temporal, ¿no? Temporal, suspensión. La E. Por estar procesado, ¿no? No dice condenado, dice procesado. Está bien, suspensión. Es acá, pues 3 y 4, ¿no? La 5 no. ¿Por qué? Porque la 5 dice por salir del país sin permiso. Ahí no te suspenden, ¿no? Ese es Te vacan, ¿no? de Te dan vacancia, ¿no? Vacancia significa que te votan. 5. Teoría que considera que el Estado trasciende a los individuos. Que cada individuo tiene una función que cumplir. ¿Cómo se llama esa teoría? teoría marxista. No, la marxista dice que el Estado es un instrumento de dominación, ¿no? La teoría marxista es la teoría de la lucha de clases, ¿no? Profesor, es la P. La C, La muy B. bien, muy bien. La Sí, la teoría C. de la naturaleza C. social del hombre, claro, así es. 6, facilita, ve. Función del presidente. ¿Qué dicen? La D. La D. Claro, convocar elecciones, ¿no? El presidente convoca elecciones, muy bien. 7, función del Congreso. La E. Muy bien, aprobar el presupuesto, ¿no? El Congreso aprueba el presupuesto, correcto. La 8 se la voy a explicar yo, ¿ya? Porque no lo hemos trabajado en clase. El desafuero congresal es cuando a un congresista lo expulsan del Congreso. ¿Y por qué? Porque se le ha encontrado culpable de algo, ¿no? Algún acto de corrupción. En flagrancia significa con las manos en la masa, ¿no? Entonces lo han atrapado cometiendo algún acto de corrupción que es evidente, ¿no? Entonces, ahí hay la destitución La D. de un congresista, sí. Se le retira su condición, ¿ya? 9. Fox. La E. Hobbes, ¿no? Hobbes, muy bien, La E. claro. Idea de Hobbes, 10. Enano, dice su compañera. Afirmó que el hombre es... Sí. Claro, La E. La E. afirmó que el hombre es malo, dice, ¿no? 11. Es una atribución del presidente, pero del Consejo de Ministros, ¿ah? No el presidente del Perú, sino el presidente del Consejo de Ministros. La A. No. El que aprueba es el AB, pues claro. Los proyectos de la ley de la República. Claro, el que aprueba los proyectos de ley que el presidente da es el Consejo de Ministros. Pero acá te pregunta por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Él coordina con los demás ministros. Es el líder de los ministros, ¿no? A ver.
12. ¿Qué dicen en la 12? ¿Mm? Es una atribución del Congreso. ¿Nadie? Correcto, la A, muy bien. La A. Autorizar, ¿no? Autorizar empréstitos conforme a ley. Muy bien. 13. ¿Quién ejerce el derecho de amnistía? ¿Se acuerdan qué era la amnistía? La C. No, el presidente da el indulto. La A. La A, pues. La A es la A. Así es. El Congreso da la amnistía. La amnistía es eximir la culpa de un preso, ¿no? Se le saca de la cárcel, pero se le está eximiendo de su culpa. ¿Qué significa? Que no es culpable. Perdonando. Ah, no. Perdonarlo es el indulto. ¿Sí me comprendes? No es lo mismo. En ambos sale de la cárcel, pero la diferencia está en que la amnistía, en otras palabras, te están diciendo no eres culpable, estás preso por error. ¿Ya? En cambio, el indulto que da el presidente, no te están diciendo eres inocente, te están perdonando, ¿no? Porque das pena. ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque estás, ¿no? Es un indulto humanitario se llama, ¿no? El indulto lo da el presidente, no olvides. A ver, vacancia. Pregunta 14. ¿Nadie? ¿Qué es desaforo? Ah, el desaforo es cuando te sacan del Congreso. Es otra manera de decir. La C. La C. A ver. La Vamos a C. ver. La C. Salir del país sin permiso, vacancia. La C. Por no regresar dentro del plazo, vacancia. La Por C. ser condenado, La vacancia. 1, 4 y 5, correcto, la C. ¿Ya ves cómo sí saben? La C, profesor. Muy bien. Acá les ayudo porque es una pregunta un poquito difícil. Los juzgados especializados, los mixtos, ¿no? Ven temas civiles, temas penales, temas laborales, temas de terrorismo de familia, de todo, ¿ya? Por eso son especializados. Ven todo tipo de temas. Entonces sería la E. Sí, la E, así es. ¿Se acuerdan acá? ¿Quién puede hacer función de notario? La B. Muy La bien. B. No, La el B. juez de paz letrado, ¿no? El juez de paz letrado puede hacer función de notario. A ver, la 17. Marx. Muy bien, Marx. Marx dijo que el Estado es un instrumento de dominación, ¿no? Marx. 18. La No, no se le perdona. En el indulto te perdonan. La D. La D, D. correcto. La D. Otorgar la extinción de la... Así es. Se La acabó tu D. responsabilidad, ¿no? Te están diciendo, se acabó tu responsabilidad. Es una facultad del presidente, excepto, ¿ah? La A. ¿Seguros? La E. La E, pues, la E, La muy E. bien. Claro. ¿Quién aprueba La E. tratados? ¿Quién aprueba tratados? El Congreso. El Congreso, pues, el Congreso. El presidente sí puede declarar la guerra con autorización del Congreso, sí puede.
Bueno, esta pregunta ya es un poquito difícil, obviamente la voy a sacar porque obedece pues a otro tema ya. Acá también, ¿ya? Esta también la saco ya. Ahí la dejo, esta. ¿Qué es designar? Elegir. ¿Quién elige a los embajadores junto con los ministros? El presidente. El presidente. ¿Ya? Y aquí terminamos, según el artículo 117, ¿se acuerdan que les dije? ¿Sí? Ya. El presidente, Entiendo. a ver, según el artículo, les explico, según el artículo 117 de la Constitución Política, el presidente tiene inmunidad, ¿no? Tiene inmunidad. Sí. Excepto, ¿en qué casos? ¿Te acuerdas que los escribí? ¿En qué casos se les puede denunciar al presidente? La fe. A ver, vayan diciéndome. ¿Por traición a la patria? Sí, Sí, correcto. Sí. ¿Por impedir elecciones? también. También Sí. se le puede denunciar. ¿Por disolver el Congreso, según el artículo 134? No. 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 No, pues sí, sí puede disolver el Congreso. Salvo, Solo puede disolver el Congreso con el voto de confianza. claro, sí puede. Sí. Salvo que dijera disolver el Congreso sin respetar el artículo 134. Ahí sí, pues. Escuché más. Ahí sí. Impedir el funcionamiento del Congreso. Sí, Sí, claro. Sí. se puede. Impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones. También. Sí. Entonces, ¿cuál es la clave? Todo menos C. Entonces, Se puede. la D, pues. La D. Sí. La D. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hemos terminado por hoy. ¿Ya? Son 3:30, por hoy vamos a quedar ahí. Voy a pasarle esto al WhatsApp para que lo tengan ahí, ya lo puedan estudiar. Es un temito un poco difícil, como ustedes ven, pero es un tema que... Profesor, mejor hágalo ahora porque para que no se olvide. No, ahorita lo paso, ¿Ya? Ahí vamos a quedar. ¿Ya? Listo. Cuídense mucho ahí. Ahorita en 5 minutos lo estoy subiendo al WhatsApp. ¿Ya? Para que estudien. Nos vemos. Chao. Cuídense. Para que haya clase. Chao. Chao, profesor. Ya, Para que haya clase, o sea, mañana. ahora sí prendan su cámara para despedirse, aunque sea, pues, que sea para que se despidan. Para que haya clase, Nos vemos. o sea, mañana. El jueves tenemos clase, mañana creo. Ahorita voy a ver. ¿Ya? Sí, mañana va a A ver. las 3:30. Ah, bacán. ¿Cómo va a ser el Bueno, siguiente jueves? nos vemos, Kiara.